todos, somos del Centro Educativo Luciano de Jesús Sauceda. Hoy hablaremos sobre las tablas de verdad. Nuestro grupo está conformado por Víctor Waldemar Gómez Padilla, Carlos Antonio Escobar Sauceda, Edwin Alexis Reyes Salinas, dirigido por el docente máster en Ciencias Noel Padilla. Tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que puede asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que indujo Ludwig Wittgenstein en sus Tractatus Logico Philosophicus, publicado en 1921. Clasificación de las y simbología de los tipos de tablas de verdad. Tenemos los de negación, que es igual a no, los de conjunción, que es igual a y, los de disyunción, que es igual a o, los condicionales, que es sí, y los bicondicionales, que es sí y solo sí. Bajo estos signos se siguen ciertas reglas para emplearlos según nuestra premisa. Las proposiciones están simbolizadas por lo general por P, Q, R, S, T, U y así sucesivamente. Para convertir una oración en lenguaje simbólico se toman en cuenta sus proposiciones en cuenta sus preposiciones en base y juicio y los conectores previamente vistos. Se identifican por las proposiciones y los procede a seleccionar el símbolo adecuado. Mañana habrá luna llena, es P. Las uvas son verdes y las manzanas rojas. P, conjunción Q. Saldré a pasear o haré mi tarea por la tarde. P, disyunción Q. Si apruebo el examen, entonces puedo salir el viernes, entonces sería P condicional Q. Mi casa estará ordenada si mi mamá limpia, entonces sería P bicondicional Q. Ahora los dejo con nuestro compañero Carlos. Negación. Cambia los valores de la premisa invirtiéndolos en el contrario. Como podemos ver, si una premisa es verdadera, al aplicarle la negación se va a convertir en falsa. Tenemos el ejemplo: Carmen es alta, es igual a P, y Carmen no es alta, es igual a negativo P. Conjunción. Une dos proposiciones habiendo cuatro posibilidades, solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Existe una validez lógica. Esto solo es verdadera cuando ambas premisas son verdaderas. Disyunción. Hay dos tipos de disyunciones: la exclusiva y la inclusiva. Exclusiva no acepta dos proposiciones verdaderas, tampoco ambas falsas. Y la inclusiva no acepta dos proposiciones falsas, da como resultado verdadero o el resto. Condicional. La primera idea es antecedente, la segunda es la consecuente. Se rompe la lógica cuando la primera idea es verdadera y la segunda es falsa. Bicondicional. Es una doble condicional. La primera idea es condicional y la segunda también es condicional a la primera. Solo es válida cuando ambas son iguales. Las combinaciones de proposiciones pueden ser grandes, formando largas cadenas de símbolos. Aquí tenemos un ejemplo que para poder organizarlos y establecer un orden correcto y lógico se usan los paréntesis y corchetes. Su aplicación es parecida a la que se usa en las matemáticas, pero se resuelve lo que hay dentro de ellos y según su orden. Ejemplo: si mañana sale el sol y pasado mañana también, entonces el viernes no sale el sol. Como pueden ver, ejercimos los paréntesis para ordenarlo bien. Ahora lo dejo con mi compañero Edwin, que les explicará los pasos para resolver una tabla de verdad. Para hacer una tabla de verdad depende de los símbolos que utilices y en el orden en que los establezcas. Pasos a seguir. Número 1. Se acomodan las premisas y sus conectores en la tabla. Establece lo primero
las premisas y a continuación luego con los símbolos de la preposición estructurada. Número 2. Se determina el número de premisas para saber las combinaciones posibles usando 2n. Se identifica el conector que se determina todo el criterio de la preposición compuesta, o sea, el que dará el valor de toda conjugación considerado los paréntesis. Ahí tenemos un valor, un ejemplo. 4. Se aplican los criterios de verdad en cada preposición restante que no tenga conector, según las ya hechas anteriormente. En este caso sería R. Se resuelven las conectivas primarias o las que están entre paréntesis tomando su criterio los criterios aquí mencionados. El resultado se hace en base a las leyes de las tablas visitadas anteriormente, según el conector, en este caso la disyunción inclusiva. Número 6. Se resuelven las conectivas consecuentes, en este caso, y en el último y en el determinado final se relacionan los resultados y los de R mediante su conectivo. Número 7. Se obtiene el resultado final y se determina el tipo de preposición que se tiene. En el caso anterior ya fue resuelta la tabla de verdad, dando como resultado una preposición contingente. P bicondicional Q. Así es como se mostraría la tabla, porque tenemos dos variables. Entonces la ecuación que se utiliza para hacer dos variables es 2n. Entonces sería 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Tendríamos cuatro diferentes premisas. Entonces ponemos 2 consecutivas verdaderas y 2 consecutivas falsas. En el siguiente ponemos intervalo en Q, que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, como tercera fase, comenzamos con las conclusiones, ¿verdad? Recuerden que bicondicional es sí o y solo sí. Entonces, las bicondicionales van a ser verdaderas cuando las dos variables sean la misma, y cuando sean diferentes van a ser falsas. Entonces, si tenemos que P es verdadera y Q es verdadera, entonces la P bicondicional de Q va a ser verdadera. Pero ya en la segunda y tercera premisa tenemos que son diferentes. Entonces la segunda y la tercera premisa van a ser falsas. Y como podemos ver en la última, tenemos que P es falsa y Q es falsa. Entonces la P bicondicional de Q va a ser verdadera. Ahora lo dejamos con nuestro compañero Carlos. La condicional, que como saben tenemos dos variables, entonces usamos la fórmula 2n, que como tenemos dos variables sería 2 elevado a la 2, y 2 por 2 es 4, nos da 4 variables posibles. Entonces ubicamos los símbolos en el orden VVFF, VFVF y resolvemos. En la condicional, si ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. Pero si inicia con V y termina con F, es falso. Y se inicia con F y termina en V, es verdadero. Pero si ambos son falsos, el resultado es verdadero.